A ver, reapareció Cristina. El viernes llegó a Buenos Aires. Está en su departamento de Recoleta. Ayer dio una extensa entrevista telefónica con el canal kirchnerista C5N y dejó distintas definiciones, ¿no? Una Cristina que vuelve, después lo vamos a analizar, muy movida por las causas judiciales que van avanzando ahora sí, en términos de qué pasó con la obra pública, Lázaro Báez, los pagos que le hacían Lázaro y Cristóbal López a la propia Cristina y a la familia Kirchner, causas judiciales que están avanzando a paso acelerado. Pero además vuelve para tratar de reordenar un poco la tropa propia. Hay una sangría de dirigentes kirchneristas importantes en el Congreso y para tratar de alguna manera de sostener alguna defensa pública de lo que se ha visto después del caso José López, ¿no? Revoleando en la madrugada del 14 de junio los 9 millones de dólares en el convento de las monjitas. Y es muy impresionante, desde mi punto de vista, escuchar que Cristina dice que va a solicitar una auditoría a consultoras privadas sobre la obra pública de su gobierno, es decir, de los últimos 12 años, ¿no? Después vamos a hablar también cuando ella dice que alquila inmuebles y que en todo caso los pagos que le hicieron Cristóbal López y Lázaro Báez son irrisorios, son cifras ridículas en términos de lo que se maneja en la obra pública, ¿no? Evidentemente sí, los 14 millones que le pagó Lázaro por un lado, los 20 millones que le pagaron Cristóbal López y el propio Lázaro Báez por el otro, son cifras irrisorias al lado de las coimas y los retornos que se manejan y se manejaron en la última década en la obra pública, pero esos son fondos en blanco, ¿no? Y todos saben que las coimas en la obra pública se han manejado en negro, ¿no? Al estilo de la guita que tenía José López en la madrugada del 14 de junio ahí en el convento, es decir, guita en negro. Lo que sorprende del caso de Lázaro y Cristóbal pagándole a Cristina es que hubo un mecanismo de blanqueo, es decir, que tal vez se pensó que era perfectamente posible que Lázaro Báez le pagara 14 millones de pesos, por ejemplo, por otesura a Cristina. Pero volviendo a la auditoría que la expresidenta está solicitando, bueno, en realidad se han hecho muchas auditorías. Auditorías que se hicieron en los últimos meses, ya con el gobierno de Macri. La más notoria es la que hizo la Dirección Nacional de Vialidad, y hay una denuncia penal presentada en lo del juez Ercolini. Y también hay varias auditorías que se hicieron sobre el final de la gestión Cristina en la Auditoría General de la Nación. Y todas coinciden en marcar sobreprecios sorprendentes, enormes, mucho más allá del Diego, del 10% de sobreprecio o del 5% de sobreprecio histórico de coima en la obra pública. Y en particular lo que sorprende son los sobreprecios en el caso de las obras hechas por Lázaro Báez. Cristina dijo en algún momento que Lázaro era un constructor más, que estaba en la lista 36 de los constructores de obra pública. Bueno, lo que han mostrado las auditorías de Vialidad Nacional es que Lázaro fue el constructor de Vialidad Nacional en los últimos 12 años. Es decir, una empresa que se creó 10 días antes de que Kirchner llegara al poder el 25 de mayo del 2003, consiguió contratos multimillonarios como ninguna otra empresa en el país durante los 12 años del kirchnerismo en el poder en Vialidad Nacional. Fue el número 1 de las rutas argentinas. Las obras viales que Lázaro construyó del 2013 al 2015, o que no construyó, pero los fondos que recibió, hay datos digitalizados en Vialidad Nacional desde 2007 a 2015. En los 3 primeros años del kirchnerismo hay que reconstruirlo, hay papel. Pero lo que se sospecha es que fueron más de 3.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial de cada momento en que se pagó el contrato. Ahora van a ver los números. Lo que tenemos seguro son los datos 2007-2015 y ahí hay más de 2.200 millones de dólares pagados a Lázaro Báez. Es el 11,4% del presupuesto de Vialidad Nacional en todo el país. Para que tengan una idea, Lázaro Báez recibió en la década pasada más fondos que 9 provincias juntas.
en términos de vialidad nacional que La Pampa, que Tierra del Fuego, Jujuy, San Luis, Catamarca, Neuquén y San Juan. La empresa de Lázaro Báez recibió más fondos de lo que recibieron para vialidad nacional 9 o 10 provincias argentinas. ¿Cuántos fueron esos fondos? Bueno, este es el listado reconstruido desde el 2007 al 2015. Esta es información oficial que está en lo del juez Ercolini, que muestra que Lázaro recibió 2.200 millones de dólares prácticamente, está todo hecho al tipo de cambio oficial del momento en que se le pagó, en estos 8 años, 8 o 9 años en realidad. Falta reconstruir los 3 años primeros del kirchnerismo, donde se sospecha que fue mayor la cantidad de fondos que recibió Lázaro que en los años subsiguientes, porque ahora les voy a contar el récord de obras en vialidad, de fondos que le dieron a Lázaro Báez en el año 2007, justo en la campaña electoral del 2007. Para que tengan una idea, el segundo grupo que más rutas construyó en la Argentina, que es el grupo Relat, un grupo que viene con una historia que ha sido ultra kirchnerista en la última década, bueno, recibió la mitad de lo que recibió Lázaro Báez. Y el tercer grupo, que también ha sido un grupo de obra pública tradicional, que como siempre ocurre con los constructores de obra pública, en su momento fue menemista, después fue dualdista y en la última década fue kirchnerista, el grupo Rollo recibió un tercio prácticamente de lo que recibió Lázaro Báez para construir obra pública. El cuarto grupo nacional de construcción de obra pública es Robela Carranza, que es la empresa que el fiscal Federico Delgado identifica como vinculada a José López, el ex secretario de Obra Pública que se encontró con los bolsos, y al propio Lázaro Báez. Porque esto se llama el efecto Lanata. Cuando Lanata saca en el 2013 la investigación de la ruta del dinero K sobre Lázaro Báez, Lázaro vende Goti, que era una de sus empresas, a Robela Carranza. Y Robela Carranza, que antes construía muy poquita obra de vialidad nacional en el kirchnerismo, multiplica por 11 los fondos que recibe a partir del año 2013. Recibía 17 millones de dólares en el 2007, en el 2013 recibió 200 millones de dólares para construir obra pública. Es decir que la sospecha del fiscal Delgado, y habrá que ver si también del juez Rafecas, es que detrás de Robela Carranza, aunque estos empresarios lo niegan, está el propio Lázaro Báez y estaba José López. Es decir, en quinto lugar está IEXA, de Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri. Pero para que tengan una idea, podemos seguir con los puestos del ranking. Cartelone, otra gran empresa de construcción en obra pública, o Chediak, el presidente de la Cámara de la Construcción, o Petersen, que es un grupo también ultra kirchnerista en los últimos 12 años, recibieron todos muchísima menos obra pública en vialidad nacional, en construcción de rutas, de lo que recibió Lázaro Báez. Es decir, lo que recibió Lázaro fue un verdadero despropósito. Tanto es así que en el año 2007, en el año de la campaña electoral, Lázaro recibe el 27% de la obra pública nacional. Es decir, nunca una empresa ha recibido en la Argentina el 27% del total de la obra pública de vialidad nacional. Y se la dieron a Lázaro 4 años después de que constituyó Austral Construcción en el 2003. Es decir, constituyó la empresa en el mayo del 2003, 3 años después, 4 años después estaba facturando el 27% de todos los fondos de la Argentina para construir ruta. Y así está en la ruta de Argentina. ¿Cuáles son los sobreprecios que han detectado en la facturación de distintas obras? Esto se hace, ha construido muchísimas obras Lázaro, pero hay varias auditorías y se siguen presentando denuncias penales adosándolas al juez Ercolini sobre distintas obras de Lázaro. Bueno, el sobreprecio ronda el 50%. Hay más, algunas un poquito menos, pero ninguno baja del 50% de sobreprecio en la obra de Lázaro Báez. Si uno toma lo que ha facturado en dólares Lázaro Báez desde el 2003 al 2015, haciendo un presupuesto de lo que hizo entre el 2003 y el 2006, conservador, es decir, facturó más de 3.000 millones de dólares. Estos son los sobreprecios, la coima, el retorno, como quieran llamarlo, de las empresas de Lázaro Báez. 1.350 millones de dólares. ¿Por qué es importante el dato?
y porque hasta ahora la justicia le detectó propiedades por 140 millones de dólares. Entonces hay que ver dónde está el resto de los fondos. Detectaron 25 millones de dólares en cuentas en Suiza. Existe la sospecha de que en cuentas en Nevada puede haber alrededor de 400 millones de dólares. Es lo que se va a descubrir en las próximas semanas si el juez de Nevada abre finalmente la información. Pero acá hay 1.350 millones de dólares que las empresas, básicamente Austral Construcciones, que se creó en el 2013 y que desapareció, entró en quiebra en los primeros meses del 2016, desapareció como empresa, 1.350 millones de dólares en negro, porque esos son los sobreprecios de la obra pública que tienen que estar en algún lado. La pregunta es, ¿dónde están esos sobreprecios? Por eso, cuando Cristina plantea una auditoría de la obra pública, y bueno, y la verdad es que se están haciendo las auditorías, y hay algunas que se hicieron previo, durante el gobierno de Cristina. Lo que pasa es que se archivaban, se cajoneaban. Había 3 mecanismos de saqueo, han identificado, según la denuncia penal que presentó Javier Iguacela, el director de Vialidad Nacional, en lo del juez Ercolini. Presentó una denuncia madre y después va presentando denuncias penales adicionales según distintas obras donde van detectando sobreprecios o no haber realizado las obras o obras que se pagaron y finalmente no se hicieron. Bueno, 3 mecanismos. Uno, el sobreprecio, típico, donde no solamente estaba Lázaro, sino que había empresas de la Cámara de la Construcción que se presentaban a la licitación amañada, digitada, para hacerle el aguante a Lázaro. Entonces, Lázaro a veces en algunas licitaciones presentaba a las propias empresas que eran de él, como competidoras de Austral Construcciones. En otras presentaban a algunas de las empresas de la Cámara de la Construcción que sabían que se iba a quedar con esa obra Lázaro, pero le hacían el aguante presentando ofertas caras para que Lázaro finalmente se quedara con obras que terminaba haciendo con el 50% de los sobreprecios. El segundo mecanismo de saqueo fueron obras que se pagaron y no se hicieron. Según la denuncia de Vialidad, solo el 40% de las obras que le adjudicaron a Lázaro están concluidas. Y hay en el juez Ercolini la presentación de inspectores de Vialidad Provincial de Santa Cruz que declararon como testigos protegidos y cuentan cómo falsificaban la certificación de obra. Porque el Estado Nacional tiene que pagar contra certificación de obra. Bueno, ¿cómo puede ser que le pagaran si la obra no estaba? Bueno, falsificaban en Vialidad Provincial la certificación de obra. No estaba la obra, era trucho. Y finalmente los anticipos. Es decir, el tercer mecanismo eran los anticipos de fondos antes de iniciar las obras. Esto se cortó. Es decir, Vialidad Nacional ya no paga más anticipos. Si un constructor quiere iniciar una obra, que busque un crédito bancario, que inicie con capital propio, pero que inicie la obra. No se le paga antes de que mueva nada en la obra. Bueno, Lázaro recibía anticipos por las obras a 30 días de la adjudicación, cuando el resto de los empresarios lo hacía a los 8 meses. Es decir, Lázaro recibía la guita y después veía si construía o no construía. A ver, vamos a seguir con este tema, porque la verdad que cuando Cristina plantea quiero una auditoría de la obra pública, bueno, me imagino que Lázaro planteará lo mismo. ¿Quiere la auditoría a Lázaro también de la obra pública? Porque es poco menos que defender a Lázaro Báez. Digamos, la auditoría de la obra pública, o Cristina querrá decir también que todos coimearon. Que coimió Lázaro Báez, pero también coimearon los de la Cámara de la Construcción, o empresas como IEXA, la del primo de Mauricio Macri. ¿Eso es lo que quiere decir Cristina? Es decir, robaron todos nos coimearon. ¿Eso es lo que plantea Cristina? Bueno, fíjense lo que pasa en esta obra, y con esto ahora vamos a hablar con el fiscal Campagnol y con Federico Pinedo, pero fíjense lo que pasa con esta obra de Lázaro Báez, que es un poco emblemática de lo que hacía Lázaro Báez, ¿no? La ruta 9, que es una ruta que va al Calafate, una ruta que se licitó en el año 2007, una ruta que es de ripio, que había que hacer un mantenimiento de ripio de 192 kilómetros, se licitó el 6 de marzo de 2007, está entre la ruta 3 y la ruta 40 rumbo al Calafate. Se la adjudicó en tiempo récord a Lázaro Báez. No viene al caso, pero ya es un escándalo de la adjudicación, cómo se hizo. Se le anticipó en 2 meses el 40% de la obra.
el presupuesto original era 238 millones de pesos. El costo final de la ruta fue 1.657 millones de pesos y nunca se terminó. De hecho, se rescindió este año el contrato sin la ruta terminada y se hizo una denuncia penal. Nunca se terminó, pero se pagó el 98% de los 1.657 millones de pesos, se lo pagaron a Lázaro. Es decir, el presupuesto original era 238, se multiplicó por 7, se lo pagaron y no se terminó. Hay algunas fotos que podemos ver de la ruta 9, provincial en Santa Cruz. Esto era la ruta que tendría que haber hecho Lázaro. Así está hoy. Es decir, que el robo no es solamente los sobreprecios, el 50%, sino también es la obra que no se hace y la guita que se le pagaba antes de que se hiciera la obra. Es todo un mecanismo muy grosero por fondos extraordinarios. Estamos hablando de, efectivamente, no estamos hablando de 20 millones de pesos, no estamos hablando de los 9 millones de dólares que tenía José López en el bolso. Estamos hablando, en el caso de Lázaro Báez, por más de 1.000 millones de dólares. Eso es lo que se está discutiendo hoy cuando se plantea qué ha pasado con la obra pública en los últimos años. A ver, también hay denuncias penales que se han hecho en el caso de Vialidad, no solamente con Lázaro Báez, sino con otras situaciones de la obra pública. Porque Lázaro Báez es lo más extraordinario de todo, 50% de sobreprecio y la sospecha de que es testaferro de la familia Kirchner, aunque él lo niegue y obviamente Cristina lo niegue. Pero también había un grupo de constructores que facturaban el 15% de sobreprecio y otros grupos de constructores que pagaban entre el 5 y el 10% de coima histórico en la obra pública en todos los gobiernos. ¿Cuál es el riesgo que tiene hoy el gobierno nacional? El riesgo, y mostrarme las fotos, me interesa mostrar las fotos, ¿no? Las fotos de lo que es la ruta 9, por la cual se pagaron más de 1.600 millones de pesos y Lázaro no la terminó. Y el costo original era de 230 millones de pesos. ¿Cuál es el riesgo que tiene hoy el gobierno nacional? Que le pase lo que pasó en Brasil, que se paralizó la obra pública. Ese es el gran riesgo que tiene hoy el gobierno nacional. Es decir, que ante las denuncias de corrupción no haya posibilidades de avanzar con la obra pública porque todos están sospechados. No solamente Lázaro, sino todos están sospechados. El gobierno anunció que va a mandar una nueva ley de obra pública y es clave al Congreso. Una nueva ley de transparencia de la obra pública, para que haya otras reglas totalmente distintas y que todos sean puestos sobre la lupa. Y tratar de acotar la discrecionalidad. Y a mí me parece muy bien, sobre todo porque en el Congreso, donde el gobierno no tiene mayoría, donde Macri no tiene mayoría y le vienen cambiando absolutamente todas las leyes, es una buena oportunidad para tratar de cortar lo que ha sido la cadena de felicidad de la obra pública y de salir del efecto Brasil, es decir, del riesgo de que ha sido tanta la corrupción que finalmente se te paralice la obra pública. Y lo mismo las nuevas reglas que están haciendo desde Vialidad Nacional para la adjudicación de obra pública. ¿Cuál es el monto total? Ayer lo contábamos en el programa de La Nata, pero me parece que ha generado mucha especulación el número, pero es un número perfectamente plausible, como hoy lo reconoció el subsecretario de Coordinación Federal de Obra Pública, Ricardo Delgado. Bueno, se ha construido 102.000 millones de dólares en obra pública en los últimos 12 años, no solamente en Vialidad Nacional, donde había 20.000 millones de dólares, sino en el resto de la obra pública del país. Y los sobreprecios promedio, no es descabellado pensar que podían estar en el 15%. Insisto, algunos fueron mucho más y otros eran menos. Y este número, la verdad, que causa escalofríos, 15.000 millones de dólares de sobreprecios. Si ese es el monto de lo que ha salido de las empresas pagando coimas en los últimos años, bueno, hay una tarea titánica de la justicia para saber a dónde fueron esos fondos. Una tarea titánica. Estamos hablando de miles de millones de dólares, gran parte de esos fondos en negro, el mercado paralelo de los últimos años perfectamente podía manejar 800 millones de dólares o 1.000 millones de dólares de coimas por año en la obra pública, perfectamente esa guita podía conseguirse. Y el tema es, bueno, ¿dónde se manejó el resto? Y esas son las
investigaciones de lavado de dinero, a ver si hay 400 millones de dólares en Nevada, o 25, o 30 o 50 en Suiza. Esa es la tarea que tiene la justicia. Ahora, la política tiene la tarea de establecer nuevas reglas y que todos miremos que no aparezca un nuevo Lázaro Báez. Es decir, que además de lo que siempre han coimeado, que obviamente lo deseable sería que no vuelva a ocurrir en adelante, que no aparezca 1, 2, 3 nuevos Lázaro Báez. Escuchen cuando Cristina decía anoche que quería una auditoría de la obra pública. Por ahí se puede poner a leer algunos de los papeles que tiene ya el juzgado de Ercolini, que supongo que en algún momento también la va a llamar, y se va a dar cuenta que ya hay varias auditorías de la obra pública. A mí me gustaría, con todo esto que está pasando, y es una cosa que estoy trabajando y voy a proponerle al juez de la causa, que se haga realmente una auditoría de la obra pública realizada durante nuestro gobierno. Yo quisiera una auditoría realizada sobre la obra pública que comprendiera y que fuera hecha por consultoras, sociedades públicas, privadas, que se haga realmente una auditoría de la obra pública.